¿Quién es, Pati? Justamente la psicóloga Montserrat Vera, ya le damos la bienvenida para hablar un poco de esta problemática que mantiene muy preocupada a la sociedad. Doctora, gracias por venir hasta Telefuturo. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, y también vamos a hablar con una víctima. Una víctima que obviamente vamos a proteger su identidad porque ella así lo pidió y también está en su derecho. La vamos a llamar Raquel, es un nombre ficticio. Ella quiere denunciar lo que pasó en una de las compañías de bomberos, el acoso que ella sufría. Nos va a ir relatando cómo se inició todo y bueno, que finalmente terminó en su salida de una de las compañías de bomberos. Exactamente. Raquel, nombre sí. ficticio. Raquel, que está con nosotros también, así que agradecemos muchísimo su tiempo. Muchas gracias por haber venido, Raquel. Gracias a ustedes por recibirme y por el espacio. Ahora, con la psicóloga después vamos a escuchar la historia de Raquel que nos acompaña. Y todos los días nos preguntamos la misma historia. Y después de ver las imágenes que teníamos al inicio del programa, una vez más, nos preguntamos y decimos una y otra vez, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cómo es posible que un ser humano actúe de esta manera? Y hablo porque, bueno, en la semana tuvimos el caso de esta escoria que golpea hasta prácticamente matar a esta chica que iba a trabajar a las 5 de la mañana aproximadamente. ¿Qué es lo que está pasando, Montserrat? Contanos, por favor, a tu criterio, Claro. profesionalmente hablando. Bueno, yo soy parte de una agrupación de psicólogas que trabajamos particularmente desde la perspectiva de género y entendemos que esto no es un tema que está pasando ahora, sino que es una cuestión que viene de hace un montón, ¿verdad? Solamente que ahora hay como mucho más movimiento en torno al tema, hay mucha más visibilización, hay mucho más denuncias en los medios, etcétera, ¿verdad? Pero no es un tema nuevo. Lo que nosotras entendemos desde la salud mental que sucede es que hay un proceso de socialización de la masculinidad que avala y promueve la agresividad como un valor y eso hace que en su mayoría las situaciones de violencia en las familias o en las parejas estadísticamente sea en mayor número de parte de varones hacia mujeres. Existe también al revés, pero estadísticamente es mucho menor, no por eso menos importante, Claro. pero hay un tema que tenemos que atender que tiene que ver con la inmensa cantidad de situaciones de violencia cotidianas. Y esto que pasó con este caso en particular, que todos vimos los videos, que estaba por todos lados, que también es complicado eso. Lo que se dice mucho es que esta persona es un enfermo, que es una persona que es un psicópata, etc. En general, los agresores no son psicópatas, no son enfermos mentales, son personas que adquirieron en su proceso de socialización a lo largo de su vida valores que son avalados, que tienen que ver con la agresividad, con la posesión, con la capacidad que creen tener de decidir sobre la vida de las otras personas y de la propiedad que entienden que es, en este caso, que son las mujeres de ellos, ¿verdad? En este caso nosotros escuchábamos también lamentablemente que le entrevistaban a él y él se justificaba y le preguntaban, ¿estabas drogado? ¿Qué te dijo ella para que te pongas así? Que en realidad esas son todas preguntas que traen una justificación, ¿verdad? Ella hizo algo para que él se ponga así, él estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna droga. Sin embargo, tenemos numerosos estudios que demuestran que no tiene nada que ver. No es que el alcohol te pone violento, en todo caso sos una persona violenta que tiene que revisar ese tipo de cosas, que tiene que encarar esos problemas, ¿verdad? Doctora, qué importante es cuando uno aclara, cuando dice, por ejemplo, no, esa persona no está, el famoso loco, ¿verdad? La persona que mentalmente no está bien, ¿verdad? Porque en su lugar de trabajo, por ejemplo, Juan, el golpeador, vamos a poner el nombre de Juan, es una buena persona. En su facultad es una buena persona, un buen estudiante, no es agresivo. En el grupo social de amigos es el más simpático, el más tranquilo. Solamente con su pareja o es pareja, él es agresivo. Y cuando uno habla de un loco, el loco no dimensiona, es agresivo con quien sea, el verdadero loco, ¿verdad? El que efectivamente mentalmente no está bien. Pero en este caso solo es con la mujer.
su pareja o su expareja. Por eso es importante aclarar siempre eso, porque si le damos justificativo de que es una persona que mentalmente está mal, es como que justamente eso, lo justificamos. Sí, no tiene que ver con que esté enfermo, con que tenga una persona que tenga una patología, ¿verdad? En términos de salud mental. Porque una persona con una patología, con una psicopatía, no es consciente de las reglas sociales que está rompiendo en el caso de que haga una acción de esta manera. Pero esta persona es plenamente consciente de lo que está haciendo. Escapó. Por eso también muchos... Pero el alcohol puede activar también... Lo que hace es baja las inhibiciones. O sea, nosotros tenemos una estructura mental que adquiere reglas sociales. Y cuando vos estás bajo los efectos de del alcohol o de alguna droga, lo que hace es reducir tus inhibiciones. Pero no es que genera algún tipo de reacción agresiva, no. Eso está ahí, solamente que está atajado, digamos, en el cotidiano, porque vos entendés que no está bueno, que te podés ir preso, que en realidad no está bien, sabés que no está bien. Pero cuando estás bajo los efectos de alguna droga, eso como que se te van esas reglas, ¿verdad? Te olvidás y no es tan importante porque te mueve como te moves desde un lugar por fuera de las reglas sociales. Pero no es que el alcohol induce a. Porque en realidad, cuando se habla con las víctimas, después de un hecho de violencia específico, siempre hay una serie de eventos previos que ya son indicadores, que ya son señales de que esto podía llegar hasta acá, porque esta situación es la punta del iceberg de la violencia hacia la mujer. O sea, Cuando aparece este tipo de episodios, porque puse de ejemplo lo que ocurrió en la semana, de esta garroteada, porque realmente fue una garroteada cobarde hacia una persona indefensa. Y más todavía de la manera, porque hay casos, todos los días tenemos casos, toda la semana tenemos casos, no es que estamos hablando hoy por este caso específico. Y la hazaña que hubo también. Entonces, llama poderosamente la atención y aparte después lo que decía Pati recién, salen familiares, no solamente en este caso, estoy hablando en general, salen familiares, amigos, entorno de esta persona a decir, pero él ni siquiera habla. ¿Por qué se dice, licenciada, que normalmente o generalmente las personas hasta introvertidas reaccionan de esta manera? No sé si entendés más o menos lo que te pregunté. sí, entiendo la pregunta, pero en realidad yo considero que eso es un mito. Porque en realidad es como cuando pasa una situación así, es una situación particular y parece ser excepcional y tratamos de encontrarle qué pasó particularmente acá, ¿verdad? No, lo que pasa es que él era muy callado, ¿cómo puede ser? Claro. O él era muy bueno, ¿cómo puede ser? Pero en realidad si nos ponemos a ver los números y nos ponemos a ver la cantidad de casos que hay y las particularidades de los casos, no existe un perfil específico de un agresor. No existe, no podemos decir, no, es muy callado. Se habla mucho de los violadores, por ejemplo. Son muy callados, son muy buenos con los niños y no sé qué. Pero en realidad, esos son mitos que se fueron construyendo en un intento de una explicación que le pone como una especie de misterio. ¿Para qué? Para poder diferenciarnos de ese tipo de gente. Para poder decir, ellos son diferentes y nosotros no somos así. Nosotros somos buenos. Y entonces ellos están enfermitos, ellos son unos monstruos, pero en realidad no. El agresor es una persona que es buena en su trabajo, que es divina entre los amigos y después en la casa es un agresor. También puede ser una persona silenciosa, introvertida, también puede ser un agresor. Pero en realidad esto no tiene que ver con una característica de personalidad específica. Por supuesto que hay detonantes o particularidades en el marco de alguna patología mental, pero son los menores, o sea, los menos casos son así, ¿verdad? Es una minoría, digamos, ¿verdad? En general, la estructura que habilita ese tipo de violencias tiene que ver con el cotidiano, tiene que ver cuando digo proceso de socialización, me refiero al día a día, me refiero al valorar que un nene se pelee con su compañero y gane. Me refiero a cuando los varones se felicitan entre ellos por tener más de una pareja y estar bien callados y que no te pilla lo tu mina y no sé qué. Esas acciones cotidianas que avalan y promueven sensaciones de
superioridad, de poder, de competencia, de agresividad, van construyendo una sensación de que yo puedo hacer esto. O sea, y eso es muy particular porque no se nota en el cotidiano, ¿verdad? O sea, siempre cuando se habla de situaciones de violencia, y nosotros hablamos mucho ahora, de que cuando hablamos de violencia hacia la mujer no tenemos que hablar solamente de la mujer, tenemos que hablar también de los varones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o si no, estamos asignando una responsabilidad a las mujeres de que ellas se tienen que cuidar, de que ellas tienen que empoderarse o prepararse, cuidarse, no meterse con un tipo que ellas denuncien. Que denuncien, que por qué no denunció o por qué no denunció a tiempo. Y todo eso le asigna la responsabilidad a la mujer y tenemos que estar viendo el otro lado. Si estadísticamente los agresores son varones, tenemos que hacer algo con los varones. Que sea al revés, que la responsabilidad sea sobre el hombre. Que sea se eduque, también al menos, que respete a la sí. mujer, que si siente muchos celos porque, qué sé yo, su pareja no está llegando ahora y siente que eso le desespera, que se haga ver, o sea, que él también haga de su parte para que no ocurra, ¿no? La responsabilidad sobre la víctima en este caso, ¿verdad? Exactamente. Y sobre eso, cortito, quería comentar, hay un estudio de una antropóloga en las cárceles de Brasil, que ella entrevistaba a varones que están en situación de encierro, ¿verdad? Y decía que había dos tipos de crímenes, los que son contra la propiedad y los que son de género. Las personas que estaban encerradas por crímenes contra la propiedad eran conscientes de lo que estaba pasando y por qué estaban ahí. Los que estaban encerrados por crímenes de género no entendían qué es lo que hicieron mal, pero no era ni tan grave, o sea, no, ¿por qué? Y eso no es menor. O sea, el ladrón que mató a alguien para robarle algo sabe, yo estoy acá preso porque le maté a alguien. El que le mató a su esposa o es pareja, no sé qué me pasó, no sabía. Me puse muy nervioso, claro, o no era tan grave. Vamos a hacer una cosa, tenemos una breve pausa y después ya le vamos a escuchar también a Raquel, que está con nosotros, para que, bueno, hicimos una pequeña introducción de todo esto y de la violencia contra la mujer, de todo lo que significa, lo significativo que es para una sociedad como la nuestra. Ahora, el acoso, por ejemplo, y después le vamos a preguntar también a Raquel, el acoso es parte de la violencia. Es violencia, acoso es violencia. Escuchamos después de la pausa la historia de Raquel, que está con nosotros aquí compartiendo, y ya enseguida volvemos a través de las pantallas de Telefuturo. No se muevan. Pausa, bueno, seguimos hablando acerca de la violencia contra la mujer. Nos acompaña la psicóloga Montserrat Vera, así que agradecemos mucho la presencia de nuevo a Montserrat. Y también estamos con Raquel, que está y que nos acompaña, y de alguna manera, bueno, para cuidar también la identidad de ella. Cambiamos el nombre inclusive, vamos a poner el nombre Raquel para poder comunicarnos con ella. Y distorsionamos la imagen. Y también la imagen, claro, exactamente, para justamente cuidar todos esos detalles. Ahora, preguntaba antes de ir a la pausa a la psicóloga, ¿el acoso es parte o se considera también violencia? Fuiste bombero y también sufriste este tipo de violencia. ¿Nos puedes contar, por favor, Raquel? Bueno, yo juré como bombero inicialmente para el cuartel de San Lorenzo, que estaba en San Lorenzo, ¿verdad? Y estuve ahí aproximadamente 2 a 3 años, hasta que yo vuelvo a mi casa materna, y que está cerca del cuartel de Sajonia, ¿verdad? Entonces yo pido mi traslado y empiezo a asistir a ese cuartel, ¿verdad? Desde el inicio, el cuerpo de bomberos, por lo menos en mi experiencia, es una institución que está llena de personas con mucha necesidad de ¿cómo se dice?, de protagonismo, ¿verdad? Ahí quizás la licenciada va a poder confirmar eso, ¿verdad? Muchos estábamos en ese lugar por una verdadera vocación de servicio. O sea, yo soy una persona que en lo posible trato de ayudar, y esa fue mi mayor motivación para unirme a las filas del cuerpo de bomberos, ¿verdad? Pero muchas de las personas ahí,
no trabajan, no hacen nada. O sea, son personas que se dedican netamente a eso, viven de changas. O sea, no hay mucha gente de los 10.000 y pico que han de haber. La mayor parte de la población bomberil son personas o desempleadas o que no hacen... Pero eso creo, Raquel, yo creo que eso cambió. Ahora creo que ya no se le aceptan a algunos bomberos que no tengan un trabajo estable. No sé en cuál de los dos, si en el amarillo, pero justamente la pasada me comentaban. Pero en el tiempo que vos estabas no era así. En el tiempo en que yo estaba no era requisito. Claro. Entonces había un cúmulo de mucha gente, ¿verdad? Entonces, una vez que yo me traslado a Sajonia, bueno, el tanteo, como dice el paraguayo, el tanteo es libre. Viven tanteando, viven acosando. Más todavía las personas, los varones, ¿verdad? Que están en una situación jerárquica de poder, influyen a la gente de esa forma. ¿Cuál fue tu situación específica, Raquel? ¿Cómo empezó el acoso en tu caso? Empezó, bueno, a inicios del año 2004, cuando yo estaba ya en Sajonia, y el Cuerpo de Bomberos tiene un torneo intercompañías todos los años, donde se compite entre compañías, ¿verdad? Y esta persona, que en ese entonces tenía un rango de teniente, me pide de préstamo un equipo de protección personal que yo tenía, ¿verdad? Entonces nos vamos a mi casa a buscar, que no estaba muy lejos de la compañía, nos vamos a buscar el equipo, y como yo recién hacía poco tiempo que yo me había trasladado, hacía un año y pico, y esta persona ya estaba hace más tiempo, ¿verdad? Cuando yo vuelvo al vehículo que me esperaba afuera, vengo con el equipo, y al pasarle el equipo, le digo, en broma, le digo, te voy a alquilar el equipo porque necesito comprar el gorro que se usa en los bomberos, ¿verdad? Y ahí me pone la mano en el hombro, ¿verdad? Y me dice, te puedo pagar de otra forma. Y se acerca a mí. Entonces, yo soy una persona que soy muy frontal, y yo digo lo que tengo que decir, no me dejo apabullar, ¿verdad? O sea, se acercó como para besarte. No, se acercó, no para besarme, pero como para que me vea bien de cerca. Claro, como para que puedas entender más o menos lo que te quiso decir también. Claro, Sí. porque me dijo, te puedo pagar de otra forma. Entonces, yo, con los nervios, porque te dan nervios mal cuando Claro. cuando te ponen en una situación, entonces yo suelto como una risa nerviosa, así, y le digo, le saco la mano y le digo, teniente, vamos a hacer de cuenta que no dijiste nada, por favor. Y me dice, ¿pero por qué? Me dice, y le digo, porque jamás en la vida yo podría verte como hombre para mí. O sea, él continuó. Cuando, Sí. cuando vos le sacaste la mano y le decís, teniente, vamos a dejar como si esto no hubiera pasado, dijiste, él otra vez insiste. Pregunta por qué. Claro. Porque claro, cuando yo ingreso a la tercera compañía, yo me puse de novia con un bombero de la compañía, ¿verdad? Después esa relación terminó, y aparentemente esta persona hablaba de la relación que tuvo conmigo. Entonces, otro también, el gallito que tiene que estar contando y ventilando sus intimidades, ¿verdad? Entonces, y después de eso, ya en la época de inicio de este año, yo estaba saliendo con un chico que entró a los bomberos después de conocerme a mí. O sea, que nosotros ya estábamos saliendo, y él ingresó a la academia inspirado, ¿verdad?, por lo que yo hacía probablemente. Entonces, lo que yo entiendo es que esta persona creía que porque yo tuve una relación con uno, porque tuve otra relación con otro bombero, él estaba habilitado como para decirme esas cosas. Entonces, al decirle yo eso, al responderle yo de esa forma, lo que yo entiendo, ¿verdad?, es que se sintió absolutamente herido y
disminuido en su masculinidad, en su hombría, ¿verdad? Al responderle yo que jamás en la vida, se lo dije en más francés, ¿verdad? Pero le dije, en la vida yo te vería a vos como un hombre para mí. O sea, y desde ese momento, a partir de ese momento, se inicia una persecución contra mí de esta persona que tenía su rango jerárquico y podía hacer lo que quería, y lo que él decía era ley, porque al ser oficial de la compañía, ¿quién le va a objetar nada? O sea, y las denuncias que uno puede hacer se quedan en la nada. O sea, la parte de disciplina que tiene que investigar eso, habían muchas denuncias, pero nunca pasaba nada internamente, porque hay un consejo disciplinario que tiene que tomar y tiene que investigar este tipo de cosas, pero la gente, al tener miedo por justamente las represalias o el poder jerárquico que tiene esa persona, no denuncian o se quedan calladas o piden un traslado o se van a otro lado o no van más, ¿verdad? Que fue mi caso. Durante todo el resto de ese año, yo recibí aproximadamente 3 a 4 suspensiones, no recuerdo muy bien específicamente, pero fueron muchas suspensiones a lo largo del año por motivos ridículos. O sea, por darte un ejemplo, una de mis sanciones creo que fueron 40 días o algo así, era porque yo llegué al cuartel, y uno cuando llega al cuartel a los bomberos tiene que solicitar permiso para ingresar a las instalaciones. O sea, se para, se pone firme enfrente al cuartel y a los gritos de permiso para ingresar, y la persona que esté más antigua o el oficial que esté en ese momento en el cuartel tiene que autorizar el ingreso del voluntario que está llegando. Yo llego en una de esas oportunidades y él escucha que yo pido permiso y se esconde en el gimnasio, y yo seguí gritando como 3 o 4 veces más o 5 veces, y me autoriza a ingresar un voluntario más antiguo que escuchó que yo pedía permiso. Dejé mis cosas, me cambié para iniciar la guardia, y de repente aparece de hacia abajo del gimnasio el teniente. Y me mira y me dice, ¿usted a quién le pidió permiso para entrar? Y yo le digo, al voluntario, y el voluntario le asiente, pague ahí 50. O sea, ya el castigo físico por una situación... Pague 50, discúlpame, ¿cómo es eso? Pague 50. Son flexiones, son push-ups. Claro, sí. Lagartijas. Eso te hizo hacer. Sí. Y este tipo de cosas, pero Álvaro, miles de veces, o sea, te pones a limpiar el baño, o te ponen, o sea, te mandan, en mi época el castigo físico era muy... O sea, él fue rechazado, para entender todo esto. Fue rechazado y automáticamente ella comenzó a sufrir este tipo de episodios. O sea, nunca más él... Claro, persecución, porque claro, al yo decirle que jamás en la vida lo iba a ver, es como que se ve coartado en ese tipo de situaciones. O sea, que no puede hacer más ese tipo de avances, y por eso toma represalias contra mí por haberle dicho esto. ¿Nunca más lo intentó? O sea, ¿nunca más intentó de alguna forma? Nunca más me expuse a estar a solas con esa persona. Pero te traumó esto, Raquel. Vos quedaste traumada con este episodio. Vos dejaste, a consecuencia de esto, vos tuviste que dejar tu profesión, lo que querías, lo que amabas. Yo amo servir. O sea, yo hasta hoy sigo salvando vidas, pero no de personas. O sea, me dedico a salvar vidas animales. Hoy me dedico a rescate animal. Y bueno, tuve que dejar eso. Yo amaba ser bombero, pero no fue una situación única y aislada. O sea, no fue solamente con él. O sea, fueron otras personas que también en algún momento me hicieron este tipo de propuestas, o me pusieron en una situación en la cual una no desea estar, ¿verdad? O sea, hoy justamente volví a tuitear en mi cuenta otro episodio que era que como yo iba caminando al cuartel, porque estaba cerca de mi casa materna, me ve porque me iba con la mochila y con el uniforme por la calle, y para un voluntario mucho más antiguo que yo, y me dice, ya pues. Entonces yo le digo, bueno, ya, porque le conozco, o sea, de siempre, hacíamos guardia juntos. Y me subo al auto y nos vamos al cuartel. No me intenta llevar a ningún otro lado.
Pero empezó a hablar de cosas así muy nada que ver. Y en un momento dado me mira y me dice, che, Raquel. Y yo le digo, sí. Y me dice, cierto que felás muy bien, ¿verdad? O sea, felás, felación, sí. ¿Verdad? O sea que... Felaz. Claro. Y yo le miro y una pregunta que no le podés hacer una pregunta hacia una persona que no te da la confianza Claro. para que lo hagas. Entonces, yo de vuelta con la misma forma que me caracteriza, le respondo, qué lástima voluntario que nunca lo vas a saber. O sea, nunca vas a saber eso. O sea, si te contaron no lo vas a saber. Vamos a hacer una cosa, tengo una breve pausa comercial, vamos a volver, porque evidentemente aquí, y después vamos a escucharle también a la profesional para que nos pueda... ¿Cómo se contiene todo esto? ¿Cuándo se puede considerar que es un acoso? ¿Cuándo se puede considerar que es una violencia o cuando está presente la violencia en sí? Porque también eso tenemos que saber, porque últimamente también venimos hablando mucho de esto y hay una confusión dentro de todo. Por eso, ¿cómo se contiene todo esto? Venimos enseguida, no se mueva de Telefuturo, después de todo está en minutos nada más de vuelta con todos ustedes. Por eso había mencionado recién también cómo se contiene a gente que es acosada o violentada y también preguntaba recién, antes de ir a la pausa, cuándo se considera violencia o cuándo se considera acoso. Ahora, para ir terminando, porque no tengo mucho tiempo, Raquel, ¿vos denunciaste a esta persona o no le denunciaste? ¿Por qué no le denunciaste? Porque las denuncias, porque ya existían este tipo de denuncias en el cuerpo bombero y nunca se resolvían y nunca pasaban de una denuncia. ¿Y por qué decidiste ahora, de alguna manera, denunciar y contar tu historia? Porque pasaron años, yo maduré también, ¿verdad? Y tengo el apoyo y el soporte de toda mi familia, tengo un entorno que me contiene y yo no puedo pensar solamente en mí, yo tengo que pensar en las personas que puedan llegar a sufrir este tipo de situaciones. Y sería muy egoísta de mi parte que teniendo el privilegio de tener un entorno que me soporta, que me apoya, que yo me lo guarde para mí y que no ponga esto a disposición de otras futuras víctimas para que no pasen por esto. Y te digo esto, y para cortito, anoche me escribió una camarada que en ese momento era menor de edad, cuando nosotros juramos, y me dijo, te agradezco lo que hiciste, que se vayan al Congo, nosotros tenemos que decirlo, yo también pasé por esto, siendo menor de edad, tenía 17 años. Entonces, por ella, por mí y por todas las que pasaron, yo tengo la obligación de contar hoy esto. Bueno, licenciado, un minuto. Nos quedamos cortos realmente, Sí. pero ¿cómo se contiene todo esto? Así brevemente. Si me permitís decir una cosa, el acoso es violencia porque anula la subjetividad de la persona y le pone como un objeto al servicio de otra persona. Es violencia, es sutil a veces y a veces explícita. Y eso es definitivamente violencia y es como parte del iceberg que termina en femicidio muchas veces. ¿Cómo se contiene? Se contiene con acompañamiento, se contiene con la familia, porque eso es crucial. Si una persona está sola no puede salir de ningún tipo de situación de violencia. Se le contiene con terapia, con acceso a terapia, que es difícil en este país, pero existe mínimamente. Y se le contiene con muchísimo respeto, con no cuestionarle, con no preguntarle por qué no hizo otra cosa, por qué no habló antes. Todo ese tipo de preguntas lo que hacen es volver a ponerle a ella en un lugar de responsabilidad y le violentan nuevamente porque atacan su subjetividad que claramente está traumada y dolida y necesita apoyo, contención y cuidado y ningún tipo de otro tipo de agresión. Bueno, nos vamos, no tenemos más tiempo, agradecemos muchísimo, ¿sí? Gracias Raquel por haber venido, gracias Monse también, Gracias. a la licenciada, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, hasta pronto, fue un placer, gracias Pati. Gracias Álvaro, gracias a todos por acompañarnos. Seguramente en breve ya nos verán en otros espacios. Telefuturo tiene muchísimas novedades. Así es, que pasen súper bien, sí, gracias, muy amable, chao, chao.